Muy buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre algo sobre el caso de Martinelli, el expresidente de la República de Panamá. Las personas están muy confundidas qué es lo que está pasando. Por un lado, hay una sentencia que lo condenó a 10 años de prisión y a pagar 19 millones de dólares, pena de comiso, privativa de la libertad y comiso, o multa. Entiendo que es multa. Yo no he leído el fallo. Eh, Esto lo apelaron los abogados defensores de Martinelli. Así que el efecto de esa sentencia condenatoria queda suspendido momentáneamente hasta que se dilucide el caso en el segundo Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial de Panamá del ramo penal, integrado por 3 magistrados. Ahora mismo, ese expediente del caso de Martinelli y los otros está ubicado en ese Tribunal Superior de Justicia, ramo penal. Y los 3 magistrados que lo integran están esperando la sustentación del recurso de apelación de los que interpusieron el recurso, e igual la oposición a dicho recurso por parte de la Fiscalía, que la Fiscalía tiene derecho a oponerse a lo que digan o sustenten los abogados defensores. Una vez evacuados estos trámites, que son sencillos, el Tribunal Superior entra a deliberar. Tiene que leer todos esos tomos o buscar la manera de rápidamente leer las partes más importantes. Y tiene que dictar una segunda sentencia. Esa segunda sentencia puede revocar la primera sentencia de la jueza Valoisa Martínez y absolverlo. Puede reformarla y los 10 años se lo sube a 12 años, porque la pena por ese delito de blanqueo de capitales va de 5 años mínimo a 12 años. Y la jueza lo condenó a 10 años. Así que el Tribunal Superior puede agregar 2 años más. Puede reformarlo en el sentido, 10 años, te la rebajo a 5 años o a 7 años. Puede reformarlo, significa que no aniquilas la decisión, sino que parcialmente la modificas, introduces modificaciones, pero básicamente sigue la condena. Y lo otro que puede hacer es revocarla. Revocarla significa elimino esa sentencia que lo condenó y lo absuelvo. Esas son las 3 posibilidades a nivel de Tribunal Superior, a través del recurso de apelación. O sea, los 3 magistrados que integran el Tribunal Superior de Panamá, del ramo penal, pueden confirmar la sentencia condenatoria y lo vuelven a condenar, confirma la sentencia condenatoria por 10 años de cárcel y que pague 19 millones. Lo otro es modificarla, pero básicamente sigue condenado. Y lo otro es absolverlo. ¿Qué más viene? Una vez que eso se dé, que no sabemos en cuántos meses les va a tomar, en qué tiempo le va a tomar, hay otro recurso que se llama casación, que permite a ambas partes, el Ministerio Público a través del fiscal o los fiscales representa los intereses de la sociedad panameña, que ha sido lesionada con ese delito de blanqueo de capitales. Y los abogados de la defensa de Martinelli y los demás, ahí hay un montón de gente imputada y condenada, se habla de que son 5 los condenados. Ambas partes tienen el derecho, una vez resuelto el fondo de esta controversia en el Tribunal Superior, el que se sienta agraviado con esa segunda sentencia, afectado con esa segunda sentencia, tiene el derecho de interponer recurso de casación. Y el caso va a ser elevado a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Sala Penal, integrada por 3 magistrados. Ya eliminaron la revisión, ese es otro recurso que existía, pero ahí va a morir. Y allá en la Corte Suprema no es una tercera instancia, ese es un recurso especial y muy técnico y muy difícil de lograr que te lo admitan. Se habla de casación en la forma, los requisitos formales son muy rigurosos, y de plano no cumplió los requisitos, lo rechazan y ya lo regresan al tribunal de primera instancia y
ejecutan la sentencia. Porque después que esto acabe, que quede ejecutoriado, viene ejecución de sentencia y ahí es que lo meten preso, si es que lo condenan. Si lo absuelven, sigue libre porque él está gozando de libertad. Entiendo que él no puede salir del país, tiene el país por cárcel, o sea que está libre. Puede movilizarse, circular desde Darién hasta Chiriquí. Ok, entonces el recurso de casación no produce una tercera instancia, pero produce un resultado como si lo fuera, porque allá se va a tomar la última decisión. Y están soslayando en las emisoras los abogados que van a hablar de que independientemente como venga resuelto el recurso de casación, todavía para dilatar más, pueden meter un amparo de garantías constitucionales argumentando faltas al debido proceso y entonces le tocaría al Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidir, porque la casación la van a decidir 3 magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Pero si ese fallo viene adverso a los intereses del fiscal o a los intereses de los imputados, hay otro recurso que es extraordinario, que se llama de amparo de garantías constitucionales y se puede interponer y le tocaría al Pleno de la Corte Suprema dilucidarlo. Pero bueno, volviendo al tema, el recurso de apelación ha producido el efecto jurídico de suspender la ejecución del fallo y suspender el fallo mismo. Y si los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, del primer distrito judicial, pues de Panamá, ramo penal, revocan eso y lo absuelven, ya no tiene fallo. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Como no está ejecutoriado o firme, que significa que no le cabe más recurso, eso va a ocurrir cuando interpongan casación cualquiera de las dos partes que se vea afectada con la decisión del Tribunal Superior, ramo penal, y allá en ese último nivel de la Corte Suprema es que se va a producir el resultado final y va a llegar un momento que va a quedar ejecutoriado o en firme, o sea que no le cabe más recurso, y va a regresar al lugar de origen que es la jueza liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez. Pero a toda esa distancia, esa decisión judicial que lo condenó a 10 años de prisión, eso está suspendido, por eso ustedes lo van a ver que él va a circular por todo el país. Inclusive no está inhabilitado, ustedes van a ver que él se va a agitar en la política porque él sigue corriendo como candidato para presidente. Solo cuando salga la última sentencia y no quepa más recurso y que quede ejecutoriado, es que allí lo regresan al juzgado de origen, que es el de causa liquidadora, pues, de la jueza Valoisa Martínez, y ahí es que lo van a buscar por todo Panamá para ejecutar esa sentencia y meterlo preso. Ok. Otro aspecto que quería señalar después de casación. Esas son palabras de la jerga jurídica y muy técnica. ¿Qué significa casación? Que casas la sentencia, que la destruyes y la reemplazas por otra. Pues, ¿qué va a entender el mundo lego de recursos de casación? ¿Ves? Bueno, significa eso, que al casar la sentencia, significa que la destruyen los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, y la reemplazan por otra. O la confirman y mantienen la condena del juzgado de primera instancia. Entonces falta un camino, por así decirlo, todavía muy largo por recorrer y no se sabe a ciencia cierta qué va a suceder, cómo va a ser ese resultado. Ok, otro aspecto que a mí me llama la atención y que en las emisoras no han tocado muchos aspectos, inclusive, y muy interesante, abogados y abogadas que están hablando sobre esto, porque todos los días se zarandea esto. El otro aspecto es que esos 10 años de cárcel, de pena privativa de la libertad contra el señor Martinelli, por buena conducta, le rebajan 1/3. Vamos a suponer, porque en la Corte Suprema ya el último nivel confirma y lo condena. Ya, confirma la condena. Ok, 10 años y buena conducta le rebajan 1/3. O sea que le quedarían 6 años y sencillo. ¿Qué interpreto yo? Hombre, el fallo está buscando complacer a las IFIs y a los Estados Unidos y a los europeos
que están criticando a Panamá, que ahí no hay justicia, que los ciudadanos de alto perfil nunca quedan presos, que hacen y deshacen y ahí no condenan a nadie, que ese es un relajo, y ahuyenta la inversión extranjera y no te voy a prestar un real más. Entonces es un fallo que a mi modo de ver y analizar, porque esto está concatenado con el mundo, no solamente con Panamá, sino con el mundo está interconectado. Entonces a mi modo de ver las cosas, esa presión es tan fuerte que han producido este fallo, para complacerlos a ellos y complacer el grupo de acá que quieren que lo condene. Acá la ciudadanía hay una división, los que lo siguen y lo adoran, y los que lo adversan y lo odian, ¿ve? Y eso va a seguir hasta la eternidad, ¿ve? De manera que acá complacen a ese grupo que lo adversa y que lo están atacando todos los días, lo han venido atacando por años en las emisoras, ¿ve? De manera que ese fallo complace a estos dos grupos, ¿no? Y no lo inhabilitó. ¿Ven? Que eso también se apela y se suspende, eso queda suspendido. Si lo hubiera inhabilitado, todo queda suspendido porque ella lo otorgó en el efecto suspensivo, no en el efecto devolutivo, que es, bueno, efecto devolutivo sería, vaya para la cárcel mientras se sigue discutiendo, pero ya está en la cárcel. Pero no, ella lo dictó en el efecto suspensivo, todo está suspendido. Así que él está corriendo con todo el derecho que le otorgan las leyes y la Constitución de la República de Panamá. Es que han hecho una laraca de esto y no lo explican bien. Lo que tienen es más, cada vez que hablan, enreda más a la ciudadanía. En vez de aclarar, ¿ve? Entonces, el otro punto que hay que aclarar, las famosas notificaciones personales de las sentencias penales. Ustedes han escuchado hablar que mucha gente anda huyendo 10 años, 8 años, 15 años, porque está pendiente una notificación personal de una sentencia que lo condenó por X delito. Y se estancó el proceso allí. Acá no ha habido eso. ¿Por qué? En virtud del Código Procesal Penal, que establece la notificación digital o electrónica y por fax y por cualquier medio. O sea que ahora, cuando dictan una sentencia penal condenatoria, si el reo o imputado o acusado se esconde, ¿qué importa que se esconda? Digitalmente le comunican el resultado de la sentencia condenatoria al correo electrónico que apunten allí sus defensores, al mismo correo electrónico que apunte allí el imputado, y ya está notificado. Y empieza a correr el término para interponer apelación y sustentar el recurso de apelación. Y a correr el mismo término para el fiscal que, una vez presentado y sustentado el recurso de apelación, le corren a él también 5 días para oponerse, porque la controversia continúa, no ha terminado. Así que la fiscalía tiene derecho, va a leer qué argumentos, por no decir leguleyadas, pusieron los abogados defensores, y va a preparar su escrito de oposición a esa sustentación de apelación. Todo eso viene. Y después los 3 magistrados que integran el Tribunal Superior de Panamá, ramo penal, van a dilucidar, a leer eso y a elaborar su fallo y lo comunicarán. ¿Ve? Entonces, quería ahora hablarles un poquito del delito de blanqueo de capitales, porque ahí hay otra confusión enorme. Miren, blanqueo de capitales. Dicen que esto más o menos nació en la década del 70, otros del 80. No es ni más ni menos que un dinero que está negro o sucio, porque viene de fuente ilícita. No lo puedes depositar en los bancos, porque te van a meter preso. Va a ser muy evidente de dónde lo sacaste. Y entonces necesitan introducirlo en la banca. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, a través del blanqueamiento, que es convertir un dinero negro en dinero blanco, a través de múltiples transacciones de simulación, todas, que te presté, que compraste un inmueble, que alquilaste el inmueble, que realizaste una cesión de crédito o te la realizaron en tu favor, que realizaste una compraventa aquí, otra compraventa allá, un préstamo hipotecario acá, otro por allá, que pagaste un préstamo viejo y una serie de movimientos del dinero sucio, ¿no? A través de una serie de operaciones muy bien elaboradas, muy bien estructuradas y muy finamente, ¿no verdad?
puedes fraccionar. Vamos a suponer que estás lavando 20 millones. Tú metes 1 billón hoy, pasado mañana otro millón, usando sociedades anónimas distintas y con directivas y representantes legales y presidentes distintos y accionistas distintos. O sea, tú estás simulando. Ese es otro delito, simulación de actos fraudulentos. ¿Ven? Ahí hay una conexión, hay delitos conexos, una multiplicidad de delitos que se cometieron para realizar el blanqueo de capitales. Entonces, quería hacer un comentario. En lo poco que llevo investigado y leído de este delito de blanqueo de capitales, todavía no he encontrado nada que se remonte a la época de Al Capone. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esa mafia italiana de Sicilia, y Al Capone era de Nápoles, ¿ven? Ellos emigraron a Chicago y Nueva York a raíz de que dictaron la ley seca en Estados Unidos, que nadie puede beber licor. Cuando tú a un ser humano le prohíbes algo es cuando más lo hace, porque el ser humano lleva la contraria y es terco. Y ellos sabían que se iban a llenar de dólares. Ellos vieron la gran oportunidad para hacerse millonarios. Así que a mi modo de ver, allá tenían que lavar. Pero no he encontrado en lo poco que he leído sobre este delito que desde allá viene el lavallato o lavado de dinero sucio. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en esa época de los años 20, y todos veíamos la serie de televisión El León Ness, ellos de fachada, esos gángsters de fachada, tenían una lavandería. Ok, eso es legal, es lícito. Pero detrás tenían la fabriquita, el alambique, para fabricar licor. Entonces lo vendían ahí mismo. Eso generó tanto dinero que les permitió sobornar policía, jueces, fiscales, magistrados, procuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos gángsters cometieron toda clase de crímenes y homicidios y chantaje, extorsión. Extorsión es chantaje. Toda clase de delitos. Yo me imagino que ese tanto dinero que recababan tenían que depositarlo en los bancos. Y de ahí vino la primera lavandería de dinero. Pero no he encontrado literatura que se remonte hacia allá. Lo que he encontrado se está remontando, pues, que el blanqueo de capitales es que el blanqueo de capitales cobró autonomía, aparentemente en la década del 70. Y lo independizaron, porque eso está concatenado con otro montón de delitos, que ahora se lo voy a leer el Código Penal, el 254. Este es el Código Penal. Y ahora les voy a leer el 254, que es el artículo del Código Penal panameño que le están aplicando al señor Martinelli y a otros allí. Entonces, ese es el famoso blanqueo de capitales. Se utilizan varias sociedades anónimas, varias personas que tienen buena reputación comercial, para que no sospechen. Pero hay una ley en Panamá y en el mundo esa ley se ha promovido mucho para corretearlos y capturarlos, que habla divide dos clases de transacciones bancarias: la usual o la inusual, o sea, usual versus inusual, y la sospechosa, transacción bancaria sospechosa. Cuando a ti te califican transacción usual, deposité 1 millón. Bueno, eso está en el giro normal de las operaciones de ese negocio de él. Ya, es usual. Pero en vez de depositar 1 millón o los que sean en este mes, producto de tus empresas, depositan 1.000 millones de repente. ¿Y esto de dónde salió? Entonces ya esto es inusual. Lo empiezan a investigar unos ejecutivos del mismo banco, porque la ley ordena que se inicie una investigación cual si fuera fiscal y ministerio público, y no lo eres, tendiente a esclarecer ese movimiento de fondos, un movimiento altísimo de fondos. Vuelvo al ejemplo, 1.000 millones. Lo movieron de un banco del exterior o de aquí mismo de Panamá y cayó en otro banco aquí en Panamá. Entonces los funcionarios que vigilan eso y que fiscalizan eso y que le dan seguimiento a eso, esto es inusual. Entonces empiezan a investigarlo y determinan, esto es peor que inusual, esto es sospechoso. Se sospecha que están blanqueando dinero proveniente de fuente ilícita. Ahí es donde está. Y luego que agotan esa investigación interna, los ejecutivos de cada banco de la red, aquí hay un sistema financiero bancario enorme y de mucho prestigio. Luego que esclarecen eso y determinan, esto se cataloga o se clasifica como transacción sospechosa.
tienen el deber, la obligación jurídica de remitirlo al Ministerio Público para que inicie una investigación criminal formal por el delito de blanqueo de capitales. Ese es el procedimiento. Y eso lo hizo la ex procuradora, la anterior procuradora al procurador que tenemos aquí, y salió en televisión y todo. O sea, estos son hechos notorios y son cosas públicas, conocidas de la ciudadanía. En base al ordinal cuarto del artículo 220 de la Constitución Nacional, que le ordena a los fiscales y al procurador, pues al Ministerio Público, perseguir los delitos y a los delincuentes y pasarle toda esa investigación a el juez de garantía del sistema penal acusatorio y que se inicie un proceso penal. Porque una cosa es la etapa investigativa, que se le llama el sumario, instruir el sumario, ¿no? Para conseguir todas las pruebas sobre ese caso y que queden en una carpetilla. Ahora no le dicen expediente, le dicen carpetilla, ¿no? Y señalar ahí los posibles autores, coautores y partícipes, cómplices primarios, secundarios que han colaborado en la comisión de ese delito. ¿Ven? Y cuando eso está bien estructurado y bien sustentado y hay posibles personas que se le pueden señalar como autores del delito o coautores o partícipes o copartícipes o cómplice primario o cómplice secundario, el Ministerio Público entonces lo remite al sistema penal acusatorio para que se inicie el proceso penal propiamente dicho, o sea, el juzgamiento. Aquí ha habido un juzgamiento por el delito de blanqueo de capitales donde han condenado, oigo en las emisoras, a 5 imputados. Bien. Vamos a leerle para que vean lo complicado, pero es que si se les explica con claridad y en una forma fácil, cualquiera lo puede entender, cualquiera. Les voy a leer el artículo 254 del Código Penal que tipifica el delito de blanqueo de capitales. Está en el capítulo cuarto. De un título que habla de los delitos contra la economía o contra el orden económico nacional. Así es como lo clasifican, un delito que ataca la economía nacional. ¿Por qué razón? Porque los lavadores causan inflación artificial. ¿Cómo así? Generalmente en todo ese cúmulo de transacciones que realizan para blanquear, compran bienes inmuebles, compran aviones, compran yates, compran flota de vehículos, camiones, trailers, mulas, tienen que simular una serie de transacciones y que las necesitan para que funcione sus negocios. ¿Ve? Porque tan finamente lo hacen que pasa potable. Lo que pasa es que cuando es muy abrupto y en el banco te detecta, ha depositado una cantidad que nunca lo había depositado. Ahí él mismo se está disparando al pie. Se está poniendo el dogal en el cuello. Tienes que hacer, mire, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho. Si tú haces la trampa bien, no te pasa nada, pero si la haces mal, te agarran, oye. Más que te tienen en la mira, oye, por favor. Mire, artículo 254 del Código Penal de la República de Panamá. Es bien largo, observen la cantidad de palabras que hay allí, observen. Por eso esto se define como causa compleja, muy compleja. Delitos de blanqueo de capitales. Y miren, antes de leerlo, hay otra discusión entre los mismos juristas que dominan esto. Hay un sector de la doctrina y de los abogados ejercientes, litigantes, que está diciendo que no es necesario un delito o varios delitos precedentes, o sea, que preceden al delito de blanqueo de capitales. Y otro sector de la doctrina y abogados litigantes decimos que sí, sino que tú vas a blanquear. Si no hay dinero sucio, si no hay dinero mal habido, dinero de fuente ilícita, entonces ¿qué vas a blanquear? Necesariamente tienen que haber uno o varios delitos precedentes al delito de blanqueo de capitales que cobró autonomía. Se hizo un tipo penal autónomo. Se zafó del grupo ese, ¿no? Y crearon un delito propio. Ya esto es otra entidad delincuencial que amerita ponerle un nombre técnico jurídico y les plació ponerle delito de blanqueo de capitales.
¿Por qué? Porque un dinero negro o sucio ahora lo vas a blanquear, así como alguien que lava la ropa que está sucia y después que sale de la lavadora con el jabón, queda blanquita y otra vez la usas. Así mismo es, mutatis mutandi, ¿no? Ok, vamos acá a leerles el 254. Quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, delitos contra los derechos de la propiedad industrial, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de órganos, delitos contra el ambiente, delitos de explotación sexual comercial, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, estafa calificada, robo, delito financiero, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, pornografía y corrupción de personas menores de edad, robo o tráfico internacional de vehículos, sus piezas y componentes, falsificación de documentos en general, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables, falsificación de moneda y otros valores, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, delitos contra la seguridad colectiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos relacionados con drogas, piratería, delincuencia organizada, asociación ilícita. Se sobreentiende que es asociación ilícita para delinquir. Pandillerismo, posesión y tráfico de armas y explosivos, y apropiación y sustracción violenta de material ilícito, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito. Delitos de contrabando, defraudación aduanera. Y ahí termina la enumeración y yo entiendo que es taxativa. O sea que este es el conjunto de delitos que preceden al delito de blanqueo de capitales. Y esto genera mucho dinero y lo tienes en tamuga o enterrado o en una bóveda secreta. ¿Y cómo lo metes al banco? Para que genere intereses. Y para que se legalice, este es un dinero ilegal. Ahora se blanquea para legalizarlo. Ese es todo el cuento del famoso delito de blanqueo, a grosso modo, pues, del delito de blanqueo de capitales. ¿Ven? Ahora vienen los verbos rectores. Y acá no eran verbos rectores. Lo que acabo de mencionar son verbos rectores de los delitos precedentes. Es que nada más cuando hablan se enfocan en los verbos rectores del delito de blanqueo. Pero esto que lo antecede, que lo precede, también forma parte del tipo penal. Y también hay que atenderlo, todos estos verbos que están acá y estas acciones y estas conductas humanas que están acá. Y es lo que precede el delito de blanqueo de capitales. Ok, ahora viene, cuando termina la enumeración, que termina en defraudación aduanera, ponen una coma, con el objeto de ocultar. Estos son los verbos rectores del delito de blanqueo de capitales. Ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito. Ahí está. O ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles. Será sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión. Y la jueza Valoisa Martínez le impuso 10 años de prisión que por buena conducta se van a reducir a 6 años y sencillo. Claro, del 2024 al 2029, saquen cuenta, hay 5 años y un poquito más. Así que lo quieren tener guardadito en la cárcel para impedirlo subir a la presidencia. Miren, vuelvo y repito, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie en este país ni en este mundo. Aquí todos tenemos libertad, aquí hay libertad de expresión. Simplemente hay cosas que uno no puede pasar agachado o callarse, porque hay repercusiones. Estos delitos causan inflación. Yo les decía hace un rato que una de las preferencias que tienen es comprar bienes inmuebles, pero como tienen tanto dinero que lavar, ¿cuánto me vende ese edificio? ¿10 millones? Bueno, te doy 15 millones. Entonces ese metro cuadrado de ese edificio sube de valor y haces una por aquí, otra por allá. Esa finca, ¿cuánto cuesta? Me la vendes en 20 millones. Bueno, te doy 25 millones rápido, porque tienen que actuar rápido.
Y encuentran uno que acepta la transacción y rápido, porque la persona se puede arrepentir. ¿Ve? En el comercio, ya sea lícito o ilícito, hay que actuar rápido, porque las personas no saben ni por qué compran. Ese es otro tema de mercadeo y de la psicología del cierre de las ventas. Pero lo cierto es que se ponen muy golosos con el dinero y ellos tienen que zafarse de ese dinero sucio lo más rápidamente. Entonces ya está transformado en una finca, en un edificio, en una barriada, en un mall, entonces, y combinado con empresas constructoras, y ahí lo van lavando. Porque esas operaciones están dentro del lícito comercio, comprar fincas, comprar edificios, construir un mall, una barriada, etcétera, etcétera. Comprar un barco, un yate, un avión, ¿ve? Algo que justifique el pago, el desembolso del dinero sucio, y el otro lo recibió y ahora tú tienes un activo limpio que lo puedes revender. Porque ya esto quedó limpio y te zafaste de ese dinero sucio. ¿Ve? Ok. Ahora que quería mencionarles los artículos que regulan lo de la notificación digital, porque esto ha sido rápido. Esto va, como se dice en el lenguaje coloquial panameño, a balazo. ¿Ves? Esto ha sido rapidísimo, vuelvo y le repito. Hay personas que están huyendo y rehuyendo una notificación personal de una sentencia condenatoria. Llevan 7, 8, 10, 12, 15 años huyendo y no lo encuentran y no lo pueden notificar. Y el Pelepolis no lo encuentra. ¿Ves? Pero aquí, como el juzgamiento de este grupo de imputados entró con la reforma a la ley penal panameña y al Código Procesal panameño, pues que se introdujo la notificación digital o electrónica. Por eso es que esto va rápido. ¿Ves? Vamos a ubicar los artículos que regulan las notificaciones, que son un montón de artículos esta cuestión. Citaciones y notificaciones. Este es el capítulo 4 del Código Procesal Penal. Este es el Código Procesal Penal. O sea, que señala los procedimientos en estas causas penales. Este es el código que hay que usar. ¿Ve? El penal, que les mostré antes, tipifica los delitos, ¿no? Así que la jueza y los abogados y los fiscales utilizan, en estos casos, Código Penal y Código Procesal Penal. Ya. Ok. Notificación personal. Artículo 154 del Código Procesal Penal de la República de Panamá. Se notificarán personalmente. Van del 1 al 5. La que nos interesa, del 1 al 6, la que nos interesa es la 5. La sentencia de condena. Ya, ahí hay una sentencia de condena. La tienes que notificar personalmente. Pero por una ficción jurídica, como yo te obligo a poner en el poder de tu abogado tus generales, tú eres imputado, tienes que poner tu nombre, tus 2 nombres y tus 2 apellidos y tu cédula, tu dirección residencial, tu correo electrónico, todos tus datos de tu paradero, señalamiento de la oficina donde habitualmente ejerces tu comercio o tu profesión o tu industria. Lo mismo los abogados. Correo electrónico, dónde está tu oficina donde ejerces habitualmente tu profesión de abogado. Edificio tal, piso tal, oficina número 1, ¿ve? O número 500 o lo que sea, ubicada en la calle 50, en la torre tal, ¿ve? De la ciudad de Panamá, ¿ve? O sea, como tienen que poner esto y sobre todo el correo electrónico, y me tienes que poner tu idoneidad y tu cédula y tus generales, varón, panameño, mayor de edad, casado, divorciado o soltero y con cédula tal, abogado en ejercicio, con despacho profesional ubicado en tal lugar. Tienes que poner todas estas cosas, si no, no te admiten el poder. El secretario tiene el deber de rechazártelo. Entonces ahora le fue fácil a la jueza que dictó la sentencia condenatoria notificar a todo el mundo. Y aquí salió ayer o antes de ayer, que todos fueron notificados digitalmente, o sea, por correo electrónico, ya. Pero es por eso, porque hay una exigencia legal de señalar cuál es tu correo electrónico para cuando llegue este momento, ¿no verdad?, de notificarte de la sentencia que te absuelve o te condena, yo, juez, que te juzgué, pueda hacerlo y rápido y efectivamente. Eso no lo están explicando aquí en las emisoras. Y todos los días zarandean el tema. Y lo que causan es un enredo en la ciudadanía.
porque se elevan demasiado, son demasiado intelectuales. El mundo lego no sabe de eso, óyeme. Tiene que aterrizar. Estás hablándole al mundo lego, no solamente a los juristas, abogados, jurisconsultos. Había otro artículo que era el relativo a los correos electrónicos. Este es el del recurso de apelación. Ok, miren, es que son demasiadas cosas. El recurso de apelación está en el Código Procesal Penal y menciona resoluciones apelables. Son apelables las siguientes resoluciones: la sentencia dictada en juicio en el que hubiera un pronunciamiento de culpabilidad al jurado, la sentencia dictada por los jueces municipales, las demás que se establecen en este código, la acción del juez de cumplimiento, la que decreta la extinción de la acción. Pero había otro que es el relativo a esto: el auto que decide excepciones de cosa juzgada, prescripción, la que admita las pruebas, la que niega la concesión, la que rechaza la querella, la que decide o resuelve medidas cautelares, la que decreta extinción de la acción, la resolución del juez de cumplimiento en el ejercicio de las funciones establecidas en el 509 de este código, la sentencia dictada por los jueces municipales y las demás que se establecen en este código. No menciona la sentencia dictada por la juez liquidadora, pero yo sé que yo lo vi en antes. Lo que pasa es que uno no se sabe esto de memoria. Los recursos, 165, Código Procesal Penal, se establecen los siguientes recursos: reconsideración, apelación, anulación, casación y revisión. No han eliminado la revisión. Si no han eliminado la revisión, después de casación podrían, para perder tiempo, pues, interponer un recurso de revisión. Recurso de apelación. El recurso de apelación tiene por objeto el examen de la decisión dictada en primera instancia y permite al superior, lo que les decían antes, revocarla, reformarla o confirmarla. Resoluciones apelables. La sentencia dictada en juicio en el que hubiera un pronunciamiento de culpabilidad por el jurado. Bueno, aquí no hay jurado de conciencia. El auto que decide excepciones de cosa juzgada, tampoco. Prescripción de la acción penal o la pena o la aplicación de la amnistía o del indulto. La que no admite pruebas al fiscal por razones de ilicitud, la que niega la concesión o beneficio de sus revocadas penales, la que rechaza la querella, la que decide o resuelve las medidas cautelares personales o reales sin suspender la ejecución de la medida, la que decreta extinción de la acción salvo la situación prevista en el 219 de este código, la resolución del juez de cumplimiento en el ejercicio de la función establecida en el 509 de este código, la sentencia dictada por los jueces municipales, pero es que ella es una juez de circuito, no municipal, las demás que se establecen en este código. El recurso de apelación forma: el recurso deberá interponerse oralmente en la misma audiencia donde se profiere la decisión recurrida o dentro de los 2 días siguientes y se concederá de inmediato de resultar procedente. Recibida la decisión recurrida y el recurso por el superior, citará audiencia de argumentación oral, la cual deberá realizar dentro de los 5 días siguientes. La no concurrencia justificada del recurrente a la audiencia de apelación obliga a declarar desierto el recurso. Vamos a ver qué dice el 509. Porque está en combinación con el 509 del mismo Código Procesal Penal. Competencia juez de cumplimiento. El juez de cumplimiento es la autoridad competente para el control de la ejecución de la sentencia. ¿No? Esto no, aquí no estamos en etapa de ejecución de sentencia. Bueno, ahí dice el ordinal 10º del artículo 169. Las demás que se establecen en este código. En algún artículo debe estar que esta resolución era apelable. Por supuesto que es apelable. Y en eso anda. Déjame ver qué tengo acá. Medidas cautelares. Este es otro tema que quería tocar. Al expresidente Martinelli no le aplicaron medidas cautelares fuertes. ¿Cuáles serían las medidas cautelares fuertes, dada la envergadura de ese delito? La prisión preventiva. Y él hubiera estado detenido a todo lo largo de este proceso, con entera independencia del resultado, si fuera favorable a él o adverso a él. Pero lo han tratado suave.
solo le han impuesto la no salida del territorio de la República de Panamá. También lo pudieron haber puesto en casa por cárcel, que también hubiera sido una medida fuerte. Y esto también quería tocarlo. Esto está en el artículo 221 del Código Procesal Penal, ¿no? Título 5, medidas cautelares. Capítulo 1, medidas cautelares personales. Restricción a la libertad personal. La libertad personal del imputado solo podrá ser restringida de acuerdo con las previsiones de este código. Ahora vamos al 224. Medidas personales. Son medidas cautelares personales. La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad u oficina designada por el juez. Si ustedes van al sistema penal acusatorio, van a ver que a veces se forma una fila bastante larga. Todos ellos son imputados que van a firmar un libro porque el juez que ventila el caso le impuso la medida cautelar personal del deber de reportarse ante la autoridad. Y entonces ponen un libro para que lo firme y ya cumpliste con reportarte ante la autoridad. Al expresidente Martinelli tampoco le impusieron. Es una medida fuerte, que tú en vez de irte para la playa o para tu lugar de negocio o tu trabajo, tienes que sacar un tiempo cada 15 días o cada 7 días o cada 5 días o diario. Si querían hacer maldad de verdad, se lo ponen diario. Vaya a firmar ese libro. Te entorpece todo tu camino y toda tu vida, y si no lo firmas estás en desacato y te pueden aplicar el desacato y te meten preso. De manera que a él lo trataron con bastante mano blanda. ¿Ve? El ordinal 2 del 224, Código Procesal Penal de Panamá. La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine. Yo entiendo que esa es la que él tiene y por eso disfruta de libertad y circula por todo el territorio de la República de Panamá. Tercera, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares o comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Cuarta, el abandono inmediato del domicilio cuando se trate de agresiones y la víctima conviva con el imputado. Quinto, la prestación de una caución económica adecuada, una fianza. Yo entiendo que él no tuvo que poner ninguna fianza escarcelaria. Sexta, la suspensión del ejercicio del cargo público o privado y tampoco... es que él no tiene cargo público, él es un aspirante a un cargo público que es distinto. La suspensión del ejercicio del cargo público o privado cuando se le atribuye un delito cometido en su ejercicio. La obligación de no realizar actividad alguna si pudiera corresponder la pena de inhabilitación, reteniendo en su caso la licencia o documento que acredite la habilitación correspondiente. La obligación de mantenerse en su propio domicilio, esta es la casa por cárcel, o en el de otra persona. La colaboración, ese es el ordinal 8 del artículo incomento que estoy comentando, que es el 224. 9. La colocación de localizadores electrónicos. Y 10, la detención provisional. Esa es la más fuerte. Prisión preventiva le dicen, detención provisional es la número 10. La pusieron de último, pero es la más fuerte. Y si hubieran querido hacerle la maldad de verdad, lo hubiesen puesto en prisión preventiva o detención provisional. ¿Ve? Fíjense, hay un artículo interesante, el 222. En el último inciso dice, el juez deberá aplicar la detención preventiva como medida excepcional. Claro que la pudo aplicar como medida excepcional, dada la peligrosidad de los autores de ese delito, son de alta peligrosidad social. Ya hay antecedentes que el expresidente estuvo preso en Estados Unidos y Panamá. Ya tiene antecedentes, ya está fichado como delincuente. Claro que pudo aplicar eso. Pues por eso es que yo sostengo de que lo han tratado benignamente y suavemente. ¿Ve? En consideración que fue un expresidente, pues. Y solo le impusieron no salir de la República de Panamá. Bien, estoy buscando el de la notificación electrónica y que menciona fax y menciona correo electrónico y cualquier medio electrónico para notificarlo. Aquí está el capítulo de notificaciones. Regla general de notificaciones. Las notificaciones de las partes se harán por regla general en estrado. Si la parte del interviniente o la persona citada no comparece, se entenderá hecha la notificación, salvo que justifique fuerza mayor o caso fortuito. La notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia. Esta sentencia no fue adoptada en la audiencia. La causa era muy compleja y allí mismo, o sea, la jueza pudo dictarle, finalizada la audiencia, allí mismo la sentencia, como se hace en muchos casos.
pero no lo tenía preelaborado o no lo quiso hacer en ese momento y lo ha hecho a posteriori. Entonces aquí entra esto, el segundo inciso del artículo 153 que establece las reglas generales de notificaciones. La notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia se realizará por telegrama, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo. Al privado de libertad se le notificará personalmente en su sitio de detención. La oficina judicial llevará el registro de las notificaciones. Y eso fue lo que procedieron a hacer. Notificación a todos, apoderados y partes, y todos los intervinientes ahí, electrónicamente. Bueno, ahora quiero hablarle de otro asunto pertinente. Los organismos internacionales que prestan dinero estaban presionando a Panamá desde hace tiempo. No te vamos a dar un real más, como los ciudadanos de alto perfil que los encaucen se vuelvan a zafar. Ustedes vieron que circuló en los celulares en estos días recientes y después de la dictación del fallo condenatorio un nuevo préstamo que firmó el presidente actual de la República de Panamá a través de un decreto ejecutivo de $1.600 millones. Yo estoy seguro que si no hubiese habido fallo condenatorio, no le prestan esa cantidad. ¿Y qué me dice eso a mí? Que como si lo hubo el fallo condenatorio, ok, y tú vienes solicitándome esto, ahí está tu préstamo, 1.600 millones más para engrosar el endeudamiento que tiene Panamá, que no son deudas externas, sino que son deudas eternas. Y se habla de que son impagables, incobrables y hasta inmorales. Pero es la esclavitud moderna financiera, que todos los países sufren de eso, y antes no se escuchaba hablar de quiebra de los estados. El principio de economía decía, los estados nunca quiebran. Y hemos visto que el estado de Grecia quebró y el otro estado quebró, y ya ese principio se derogó, porque los hechos hablan. ¿Ven? Ese era un aspecto importante que quería tocar. El otro aspecto que ya se lo toqué, el delito de blanqueo de capitales atenta contra la economía nacional, porque entre otras cosas causa inflación. Y entonces los comerciantes serios que no están lavando y no captan tanto dinero no pueden competir con estos que no son serios y captan demasiado dinero. ¿Ve? Y entonces al comprar esos activos ofrecen más para que el otro lo reciba en compraventa. ¿Ve? Y desprenderse de ese dinero negro sucio y ya tengo un activo que está blanco. ¿Ve? Porque no solamente lavan a través de depósitos bancarios, lavan también a través de compra de activos. Por eso el delito se denomina blanqueo de capitales o activos, porque está envolviendo ambas operaciones. Y todas las operaciones habidas y por haber que realicen en pos de lavar un dinero negro o sucio y convertirlo en blanco y poderlo depositar en los bancos. O sea, un dinero ilegal te lo convierto en legal a través de una simulación de un montón de operaciones donde intervienen sociedades anónimas y que generalmente van a utilizar sociedades anónimas cuyos accionistas, dignatarios, tienen buena reputación comercial para que eso pase agachado y no sospechen nada. Pero metieron la pata, la declararon como transacción sospechosa y se formó ese lío. ¿Ve? Bueno, voy a cerrar estas mini conferencias o charlas explicativas como siempre las cierro. Que Dios nos proteja a todos y que Dios nos haga justicia a todos.